Después de que salieron los resultados del SAT, Ethan Blake, el estudiante más pobre de nuestra clase, había obtenido poco más de 660 puntos. Y aún así, de alguna manera logró convencer a mis dos amigas de la infancia para que postularan con él al peor colegio comunitario del estado. Bajo su influencia, ambas aceptaron felizmente ir a la misma escuela que él. Traté de hacerlas entrar en razón una y otra vez, pero me acusaron de tener malas intenciones, de simplemente estar celoso de Ethan. Cuando eso no funcionó, me comuniqué con sus padres. En el último minuto, antes de la fecha límite para las solicitudes, logré que cambiaran sus opciones, asegurándoles lugares en una buena universidad. Ethan no tuvo más remedio que inscribirse solo en el colegio comunitario. Menos de 6 meses después, se conoció la noticia de que había huido lejos del campus por el evento. Después de que Jessica Miller y Megan Flores fueran a la escuela a recoger sus bienes, regresaron y me culparon de la tragedia. Si no nos hubieras impedido postular a la misma escuela que Ethan, dijeron, nunca lo habrían acosado hasta llevarlo a perder toda su carrera. Ahora vas a sufrir por él. Sin dudarlo, me golpearon en la cabeza. Golpeé el suelo y quedé en blanco. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta en el momento exacto en que decidieron seguir a Ethan a ese colegio comunitario. Esta vez, simplemente me quedaré al margen y veré cómo desperdician sus vidas. Ethan tiene razón. Es mejor ser un pez grande en un estanque pequeño que un pez pequeño en un mar inmenso, dijo una de ellas. He decidido postular a un colegio comunitario con él, con nuestras habilidades. Incluso en un colegio comunitario, seguiremos siendo las figuras destacadas. Al ver que Jessica y Megan aceptaban ir con él, el rostro de Ethan se iluminó de alegría. Luego dirigió su mirada hacia mí. Brian, tú también deberías venir con nosotros. Los 4 siempre hemos sido un equipo. De verdad no quiero separarme de ustedes. Al mirar las 3 caras familiares frente a mí, todo me golpeó de repente. Había renacido. Había regresado al momento justo después de que se publicaran los resultados del SAT. Jessica, Megan y yo habíamos obtenido más de 1,400 puntos, más que suficiente para ingresar a las mejores universidades del país. Pero Ethan, el estudiante pobre que solo había sacado un poco más de 660, de alguna manera había logrado persuadirnos de seguirlo a un colegio comunitario en su lugar. Esta vez, si querían irse, que se fueran. No desperdiciaría ni una sola palabra tratando de detenerlas otra vez. Me puse de pie de inmediato. Elegir una universidad es una decisión importante. Me voy a casa a discutirlo con mis padres antes de completar mi solicitud. La expresión de Ethan se volvió lamentable al instante. Ryan, ¿ya no quieres estar con nosotros? Yo ya había visto a través de su acto manipulador en mi vida anterior. No tenía intención de enredarme con él nunca más. En esta vida, solo quería mantenerme lejos de estas 3 personas egocéntricas y vivir en paz. Me di la vuelta para irme y comencé a empacar mis cosas, pero Jessica y Megan me bloquearon el paso. Brian Jenkins, ¿qué se supone que significa eso? Ethan hizo una sugerencia amable. ¿Vas a ir o no? Danos una respuesta directa. No tenemos tiempo para esperarte. Ya tienes 18 años. ¿No puedes tomar tus propias decisiones sobre a qué universidad ir? ¿Acaso ni tú mismo lo sabes? Al mirarlas, las expresiones implacables de mi vida anterior pasaron de repente por mi mente, reviviendo el momento en que me empujaron por las escaleras de 36 pasos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Si así son las cosas, entonces seré directo. Mi primera opción será definitivamente la Universidad de Horvaday o la de Stanford. En cuanto a ese colegio comunitario sin nombre, pueden ir y asistir ustedes mismos. En el momento en que pronuncié esas palabras, las lágrimas brotaron inmediatamente de los ojos de Ethan. Ryan, ¿qué quieres decir? ¿Me estás menospreciando solo por poder entrar apenas a un colegio comunitario? Megan sacó pañuelos de papel apresuradamente y le secó las lágrimas. No llores, Ethan. Incluso si vas a un colegio comunitario, nosotras estamos dispuestas a ir contigo. ¿Y qué si algunos entran a una universidad de primer nivel? Al final, solo terminarán trabajando como todos los demás. No sé de dónde viene tanta arrogancia. Jessica se volvió hacia mí bruscamente. Ryan, creo que solo estás celoso de Ethan, así que lo estás menospreciando a propósito. Pídele disculpas ahora mismo. De lo contrario, no esperes que volvamos a hablarte nunca más. Su descarada defensa hacia Ethan me heló hasta los huesos. Había crecido con ellas. Desde que tengo memoria, Jessica y Megan habían sido como mi familia.
Una vez juraron que me tratarían bien toda la vida, que sin importar a quién eligiera en el futuro, la otra me apoyaría sinceramente. Pero todo cambió en nuestro segundo año de preparatoria, cuando Ethan se transfirió a nuestra escuela. Me dijo que era un estudiante pobre que mi familia había estado patrocinando todo este tiempo, e incluso me trajo batatas de su pueblo como muestra de gratitud. Parecía honesto y sincero, así que se lo presenté a Jessica y Megan. Nunca esperé que, a partir de ese momento, todo cambiara. Ellas desviaron toda su atención y cuidado hacia Ethan, usando repetidamente nuestro vínculo para presionarme a ceder ante él. En aquel entonces, fui un tonto. Todavía me aferraba a la esperanza que tenía en ellas, y así fue como terminé perdiendo la beca. Ahora, solo quería mantenerme lo más lejos posible. Entonces, a partir de ahora, dejemos de contactarnos, les dije. Ustedes pueden ir a su colegio comunitario y yo iré a la universidad de mi elección. Finjamos que nunca nos conocimos. Jessica y Megan claramente no esperaban esa respuesta. Ambas se tensaron. Sin volver a mirarlas, recogí el bolso de mi laptop y me di la vuelta para irme. Pero de repente, Ethan me lo arrebató de las manos. Ryan, sé que siempre te han gustado Jessica y Megan. Solo dices esto por enojo, para que no te arrepientas más tarde. Completaré tu solicitud por ti. Abrió mi laptop e inició sesión en mi cuenta, preparándose para enviar mis opciones él mismo. El pánico se apoderó de mí inmediatamente. Me apresuré a recuperarla, pero él rápidamente se escondió detrás de Jessica y Megan, usándolas para bloquearme el paso. Estando solo, no pude pasar por encima de ellas. Solo pude observar con impotencia cómo seleccionaba un colegio comunitario como mi elección. Una vez enviada la solicitud, me devolvió la laptop con los ojos rebosantes de presuntuosa satisfacción. Solo tienes 3 oportunidades para modificar tu solicitud. Yo ya las usé todas. Ahora no tienes más remedio que ir al colegio comunitario con nosotros. La rabia se apoderó de mí. Levanté la mano y lo abofeteé. ¿Cómo te atreves a tomar decisiones por mí sin mi permiso? Jessica me agarró de la muñeca y me empujó con fuerza al suelo espetando. Ethan estaba haciendo esto por tu propio bien. No puedo creer que no solo te niegas a estar agradecido, sino que encima pagas su amabilidad con ingratitud. Megan me miró desde arriba. Ya está hecho. La solicitud está finalizada. Solo acéptalo y asiste al colegio comunitario con nosotros. Ethan ya aceptó que, después de que comiencen las clases, elegirá a una de nosotras para ser su novia. A la que no elija, le tocará ser tu novia a regañadientes. Las miré con frialdad. ¿Acaso creen que soy un simple juguete? Recogiendo lo que él desecha. Jessica y Megan me miraron con furia. Ethan intervino rápidamente para calmarlas. Jessica, Megan, no se enojen. Ryan eventualmente entenderá que estamos haciendo esto por su bien. La película está a punto de empezar. Vámonos. Los 3 se dieron la vuelta y caminaron juntos hacia el cine del piso de arriba. Miré la solicitud enviada en mi laptop, con un vacío helado llenándome el pecho. ¿Realmente había renacido solo para terminar enredado con estos 3 otra vez? Aferrándome a la laptop, fui a casa a buscar a mis padres. En el momento en que me vieron, todo el dolor que había estado conteniendo surgió de golpe. Las lágrimas cayeron incontrolablemente de mis ojos. Mi madre extendió la mano y la secó con suavidad. ¿Ryan? ¿Qué pasó? Mi voz se quebró mientras les contaba todo lo que acababa de ocurrir. Mi padre dio un golpe en la mesa, con el rostro ensombrecido por la ira. Es indignante, ese bastardo malagradecido. Después de todo lo que hizo nuestra familia para apoyar su educación, ¿así es como nos paga? Mi madre estaba igualmente ansiosa. Ahora que la solicitud de Ryan ha sido enviada, ¿qué hacemos? Sin dudarlo, mi padre tomó su teléfono y llamó a un orientador, preguntándole si una solicitud enviada por error todavía podía ser revocada. Le explicaron que, siempre y cuando el periodo de solicitud no hubiera terminado, los estudiantes podían modificar sus opciones un número ilimitado de veces. La supuesta regla de solo se permiten 3 cambios no era más que una táctica para asustar a los estudiantes y hacer que se tomaran el proceso más en serio. Mis opciones fueron restauradas, pero sabía muy bien que las cosas entre Ethan, esas 2 chicas y yo estaban lejos de terminar. Ya que ni en esta vida ni en la anterior habían estado dispuestos a dejarme en paz, ya no me quedaría de brazos cruzados, esperando que el destino me aplastara. Después de planear todo cuidadosamente, finalmente sentí que se levantaba el gran peso de mi pecho,
Creyendo que mi admisión en el colegio comunitario ya estaba grabada en piedra, Ethan se fue de viaje con Jessica y Megan. Todos los días me enviaba fotos de los tres en actitud íntima. Ryan, ¿qué se siente ver a las dos mujeres que te gustan adulándome? No muy bien, ¿verdad? Jessica y Megan dijeron que preferirían ser mi segunda opción antes que elegirte a ti. Como hombre, ¿no crees que eso es bastante patético? Ante sus constantes provocaciones, no sentí absolutamente nada. Simplemente sabía que sus días de gloria estaban contados. Cuando llegó la carta de aceptación de la Universidad de Orbarte, la Asociación de Propietarios publicó un anuncio en el chat grupal de la comunidad. Un estudiante de nuestra comunidad ha sido admitido en la Universidad de Orbarte. La Fundación Comunitaria Local otorgará una beca de $10,000 como incentivo. Los residentes que estén disponibles mañana están invitados a asistir a la ceremonia de premiación. Esta era una tradición de larga data en nuestra comunidad. Para las universidades de primer nivel como Hobarte y Stanford, la fundación retenía primero las cartas de aceptación y se celebraba una ceremonia de premiación antes de entregarlas oficialmente. El chat grupal explotó inmediatamente con mensajes de felicitación. Luego, la madre de Jessica envió un mensaje de voz. Gracias a todos por sus bendiciones. Jessica seguirá trabajando duro una vez que llegue a Hobarte. De inmediato, los residentes comenzaron a elogiarla y a pedirle consejos de crianza. En ese momento, la madre de Megan también envió un mensaje de voz. La que entró a Hobarte es obviamente Megan. Señora Miller, ¿cómo puede ser tan descarada para reclamarlo como el logro de su hija? La señora Miller contraatacó al instante. Usted es la descarada. Mi Jessica obtuvo 1490. Ya me dijo que fue admitida en Orbarte. La señora Flores respondió furiosa. Mi Megan sacó 1510. Si alguien entró, es ella. ¿No sabe que en las admisiones de primer nivel, incluso 10 puntos pueden hacer un mundo de diferencia? 20 puntos es una brecha enorme. Ambas discutieron ferozmente en el chat grupal, cada una insistiendo en que su hija había sido admitida en Orbarte. Al ver la avalancha de mensajes me burlé por dentro. Si supieran que sus preciosas hijas habían abandonado universidades de primer nivel solo para seguir a un tipo pobre al peor colegio comunitario, me preguntaba si se desmayarían de la rabia. Al final, la fundación intervino para mediar y confirmó que solo un estudiante de toda nuestra comunidad había sido admitido en Hobarte. En cuanto a quién era, eso se revelaría en la ceremonia de premiación al día siguiente. Debido al caos en el chat grupal la noche anterior, la ceremonia atrajo a una multitud inusualmente grande. Todos querían ver qué familia había producido al admitido de Hobarte. Antes de que comenzara el evento, los tres, Ethan, Jessica y Megan, se me acercaron. Ethan me miró y dijo, Ryan, a estas alturas ya deberías haber reflexionado sobre ti mismo. Siempre y cuando te disculpes sinceramente y prometas que mi matrícula y mis gastos de subsistencia en el colegio comunitario seguirán siendo cubiertos por tu familia, los cuatro podemos volver a ser como antes. Mejores amigos. Pero el colegio comunitario es caro. No es como antes, cuando eran $200 al mes. Ahora se necesitan al menos $1,000 al mes. Casi me echo a reír por pura rabia ante su descaro. Ethan, déjame dejarte esto claro. Mi familia no te patrocinará ni un solo centavo a partir de este momento. Sus ojos se enrojecieron mientras miraba a Jessica y Megan en busca de apoyo. Ellas inmediatamente se volvieron contra mí. Ryan, no seas malagradecido. Ethan todavía está dispuesto a aceptar el apoyo de tu familia. Eso ya es hacerte un favor. Si no estás de acuerdo hoy, no esperes que cuidemos de ti en el colegio comunitario. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios mientras los miraba. Deberían estar preocupándose por ustedes mismos mejor. En el escenario, el representante de la fundación levantó la carta de aceptación de Hobarte y anunció en voz alta. Por favor, demos la bienvenida al escenario a Ryan Jenkins de la Unidad 502 para recibir su carta de aceptación de la Universidad de Hobarte y una beca en efectivo de $10,000. Bajo la mirada de todos los presentes, caminé hacia el escenario y recibí lo que por derecho me correspondía, la carta de aceptación de Hobarte. En ese momento, las señoras Miller y Flores irrumpieron en el escenario, gritando con incredulidad. «¡Esto es imposible! Debe haber un error. Esa carta de aceptación le pertenece a mi hija Megan. La admitida a Hobarte debería ser mi Jessica». Justo en ese momento, un repartidor con uniforme verde se adelantó y exclamó. «Jessica Miller y Megan Flores,
Han llegado sus cartas de aceptación. El salón entero se volvió hacia el repartidor. Las señoras Miller y Flores dejaron de gritar al unísono, sus cabezas girando como si alguien hubiera jalado una cuerda invisible. La curiosidad colectiva de toda la comunidad se concentró en los 2 sobres verdes que el repartidor sostenía con indiferencia profesional, como si no tuviera la menor idea de que estaba a punto de detonar una bomba social. La señora Miller fue la primera en reaccionar. Se lanzó hacia adelante con una energía que francamente no era apropiada para una ceremonia pública y arrancó el sobre de las manos del repartidor antes de que pudiera pronunciar otra palabra. La señora Flores hizo exactamente lo mismo con el segundo. Ambas rasgaron los sobres al mismo tiempo. El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Luego la señora Miller levantó los ojos del papel con una expresión que yo no había visto antes en ningún rostro humano. Era una mezcla de confusión, horror y algo que solo podría describirse como el colapso simultáneo de todos sus sistemas de procesamiento. «¿Qué es esto?», susurró. «¿Qué diablos es esto?». La señora Flores estaba leyendo su carta con los labios moviéndose, como si releerla varias veces pudiera cambiar lo que decía. El representante de la fundación se acercó con cautela. «¿Hay algún problema?». «El problema», estalló la señora Miller, con la voz subiéndole 1 octava por segundo. «Es que esto no es de Orbarte. Esto es del Colegio Comunitario del Condado». Un murmullo recorrió el salón como una ola. La señora Flores arrojó su carta sobre la mesa más cercana. «Debe haber un error. Mi Megan sacó 1510 en el SAT. Ella no solicitó ingreso a ningún colegio comunitario». Todas las cabezas giraron entonces hacia Jessica y Megan, que habían estado paradas al fondo del salón con Ethan. Jessica tenía el rostro completamente blanco. Megan miraba el piso como si esperara que se abriera y la tragara. Desde el escenario, con mi carta de Orbarte en la mano y la beca de $10,000 en el bolsillo, observé la escena con la calma de alguien que ya la había visto antes en sueños y simplemente estaba confirmando los detalles. La señora Miller cruzó el salón en línea recta hacia su hija, Jessica Marie Miller. Cada palabra salió separada y medida, lo que en el vocabulario de las madres enfurecidas significa que las palabras normales ya no son suficientes. «Explícame ahora mismo qué significa esto». Jessica abrió la boca, la cerró. Ethan intervino con aquella habilidad suya para aparecer exactamente donde menos se le necesitaba. «Señora Miller». Jessica tomó una decisión muy madura. Decidió priorizar la experiencia universitaria sobre el prestigio vacío de un nombre. En el colegio comunitario, ella tendrá la oportunidad de destacarse de verdad, de ser una figura importante, en lugar de perderse entre miles en una universidad de élite. La señora Miller lo miró como si acabara de decirle que la gravedad era opcional. «¿Y usted quién es?», preguntó, con una frialdad glacial. «Soy Ethan Blake. Soy el amigo de Jessica. Fui yo quien les presentó esta perspectiva alternativa sobre la educación superior. Un error monumental». La señora Miller se giró lentamente hacia su hija. «Este muchacho», dijo señalando a Ethan con el sobre arrugado, «¿convenció a mi hija de rechazar sus opciones universitarias para irse con él al colegio comunitario?». Jessica bajó los ojos. Eso fue suficiente respuesta. Lo que siguió no fue bonito. La señora Miller no era el tipo de mujer que guarda sus sentimientos para conversaciones privadas, y la señora Flores tampoco. Ambas descargaron un nivel de elocuencia materna que solo se desarrolla a través de años de sacrificio, noches sin dormir y facturas de tutorías. Los residentes del salón, que habían venido a una ceremonia de premiación, obtuvieron un espectáculo completamente diferente, pero considerablemente más entretenido. Ethan intentó intervenir 3 veces. Las 3 veces fue ignorado con una eficiencia que hubiera sido admirable en otras circunstancias. Me bajé del escenario discretamente cuando el representante de la fundación sugirió que tal vez era un buen momento para un receso. Me encontré con mi padre junto a la mesa de refrigerios. Él tenía una expresión que era básicamente la versión adulta de no decir que lo había advertido. «¿Cuánto tiempo calculaste que tomaría esto?», preguntó en voz baja. Honestamente, esperaba que tardara más. Mi padre asintió, tomó un vaso de limonada y me lo pasó. «Tu madre está hablando con la señora Park. No menciones nada todavía». «Entendido». Desde donde estaba, podía ver a Jessica y Megan en el rincón. Megan lloraba.
Jessica tenía esa expresión de alguien que está compilando mentalmente una lista de culpables y clasificándolos por prioridad de resentimiento. Ethan estaba parado entre ellas con los brazos cruzados y una expresión que yo reconocía de mi vida anterior. La de alguien que está procesando que la situación no salió como planeó y ya está diseñando el siguiente movimiento. Su mirada encontró la mía desde el otro lado del salón. No desvié los ojos. No sonreí. Simplemente lo miré con la misma neutralidad con que se mira un problema que ya fue resuelto. Él fue el primero en apartar la vista. 3 días después, Ethan se presentó en la puerta de mi casa. Solo. Sin Jessica ni Megan, lo cual ya era una señal de que esto era diferente a las dinámicas habituales. Mi madre abrió la puerta. Cuando vio quién era, su expresión fue suficientemente elocuente. Pero nos criaron para ser educados, así que lo dejó pasar a la sala. Yo estaba sentado en el sofá con mi laptop. No me levanté. Ethan tomó asiento en el sillón de enfrente sin que lo invitaran y me miró con esa expresión de vulnerabilidad que él activaba a voluntad, como un interruptor. Ryan, sé que estás enojado. Tienes derecho de estarlo. No respondí. Lo que hice con tu solicitud estuvo mal, lo admito. Hizo una pausa. Pero también debes entender que lo hice porque realmente no quería que nos separáramos. Los 4 siempre hemos sido un equipo. Éramos un equipo, dije. En pasado. Ryan. Ethan. Lo miré directamente. Has estado viviendo a expensas de mi familia por 3 años. Mi familia pagó tu colegiatura, tus libros, tu transporte, tu comida. Hice una pausa. A partir de hoy, eso se acaba. Hablaré con mis padres esta noche para que procedan en consecuencia. El semblante de Ethan cambió. No dramáticamente. Fue más sutil. Un ligero endurecimiento alrededor de los ojos, una tensión en la mandíbula que su expresión de vulnerabilidad no alcanzó a cubrir completamente. ¿Estás seguro de que quieres hacer eso?, dijo con un tono que era nueva información sobre quién era realmente cuando no estaba actuando. Completamente. Se levantó. Caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el marco. Jessica y Megan están muy molestas contigo, Ryan. Tú lo sabes. Una pausa calculada. Sería una lástima que eso escalara innecesariamente. Era una amenaza, envuelta en una advertencia, presentada como preocupación, pero una amenaza. Recordé el edificio de 36 pisos de mi vida anterior. Que tengas una buena tarde, Ethan, dije, y volví a mi laptop. Escuché sus pasos cruzar el pasillo y la puerta cerrarse detrás de él. Me quedé sentado en silencio por un momento, procesando. En mi vida anterior, había subestimado cuánto podían escalar las cosas cuando Ethan perdía el acceso a lo que quería. Esta vez sabía exactamente a qué era capaz. Y esta vez, estaría listo. La escalada llegó exactamente cuando esperaba. 2 días después de que Ethan saliera de mi casa, el chat grupal de la clase explotó con una historia que circulaba desde múltiples cuentas anónimas. Que yo había usado conexiones familiares para manipular el proceso de admisiones en Orbarte, que mi familia había hecho donaciones para garantizar mi entrada, que los resultados de mi SAT eran sospechosamente perfectos para alguien que nunca había destacado socialmente. No era casualidad. Era operativo. Ethan tenía práctica en sembrar narrativas de forma que parecieran orgánicas. Desactivé las notificaciones del chat y fui a la cocina a prepararme un té. Mi madre entró 10 minutos después con el teléfono en la mano y una expresión que mezclaba indignación con la pregunta implícita de si yo ya sabía. Ya lo sé, dije antes de que hablara. No respondas nada. No alimentes el fuego. Ella me miró por un momento. ¿Cuánto tiempo llevas esperando que hicieran esto? Desde que Ethan se fue de aquí con esa última mirada. Mi madre se sentó a la mesa con un suspiro que contenía años de opiniones que había guardado por respeto a mi amistad con Jessica y Megan. Ryan, ¿qué exactamente planeas hacer? Nada todavía. Tomé el té. Dejar que se muevan primero. El aliado apareció al tercer día, en la forma de Marcus Webb. Marcus era 2 años mayor que yo. Lo conocía de vista. Había estudiado en nuestra misma preparatoria antes de graduarse y ahora cursaba su 2º año en Orbarte. Su familia vivía 3 cuadras de la mía. Me buscó directamente en la cafetería, donde yo solía trabajar avances de cálculo los martes por la tarde. Ryan Jenkins, dijo, sentándose sin preguntar. Vi lo que están haciendo en el chat de la clase. Puso su laptop sobre la mesa. Tengo algo que creo que debes ver. La pantalla mostraba una cadena de mensajes.
Ethan, bajo un nombre de usuario que no era el suyo, pero que Marcus había rastreado con una paciencia que evidentemente era su superpoder, coordinando con Jessica y Megan el momento exacto de lanzar las historias anónimas. Timestamps, patrones de lenguaje, IP parciales que Marcus había conseguido a través de una vulnerabilidad de la plataforma. Lo miré. ¿Por qué me traes esto? Marcus entrelazó los dedos sobre la mesa. Porque Ethan hizo exactamente lo mismo con mi primo el año pasado. Diferente situación, misma mecánica, historia falsa, múltiples cuentas, timing calculado. Mi primo perdió una oportunidad laboral por eso. Sus ojos eran directos y sin drama. Y porque me parece que alguien que entra a Horvath con sus propios méritos merece tener la documentación correcta si la necesita. ¿Qué quieres a cambio? Marcus sonrió levemente. Que cuando estés allá adentro, trates bien a las personas que merecen ser tratadas bien. Eso es todo. Le extendí la mano. Trato. Las siguientes semanas fueron las más silenciosas y las más intensas de mi segunda vida. Marcus y yo documentamos todo. Las cuentas anónimas, los patrones de publicación, las inconsistencias en las historias que circulaban. También localicé a otras 2 personas en comunidades vecinas que habían pasado por dinámicas similares con Ethan, aunque en menor escala. Una chica a quien él había convencido de retirar su solicitud a una universidad estatal con el argumento de que era demasiado competitiva para ella. Un chico al que había presionado para prestarle dinero usando la misma red de amigos en común como palanca emocional. Ninguno de ellos había hablado públicamente. Ninguno tenía documentación suficiente solo. Juntos, el cuadro era diferente. Mientras tanto, observé a Ethan, Jessica y Megan desde la distancia que había puesto entre nosotros. Las cosas en el colegio comunitario no estaban saliendo como ellas esperaban. Sin el financiamiento de mi familia, Ethan había empezado a trabajar medio tiempo, lo cual le dejaba menos energía para mantener la imagen de líder carismático, que era su principal herramienta. Jessica y Megan comenzaban a tener fricciones visibles entre ellas. En mi vida anterior, ese proceso había tardado meses. En esta, sin yo como árbitro involuntario de sus conflictos, estaba acelerándose. La maquinaria que Ethan había construido requería que yo estuviera dentro de ella para funcionar. Sin mi presencia, sin el dinero de mi familia, sin la culpa que él cultivaba en mí sistemáticamente, algo fundamental en su operación estaba fallando. Un martes por la noche, revisando los documentos que Marcus y yo habíamos compilado, me detuve en una fecha. Era la misma semana en que en mi vida anterior habían llegado las noticias desde el campus del colegio comunitario. Cerré la laptop. Me quedé sentado en el silencio de mi cuarto, con la única luz del escritorio, y pensé en Ethan saltando desde ese edificio. En mi vida anterior, yo había intentado intervenir, había tratado de que Jessica y Megan no fueran con él, había intentado protegerlos de una situación que no entendía completamente, y el resultado había sido que me culparon de todo. En esta vida había hecho lo opuesto. Me había apartado, había dejado que tomaran sus propias decisiones, había construido distancia. Pero la pregunta que no había querido hacerme directamente emergió sola en ese silencio. Si Ethan llegaba al mismo punto de ruptura en esta vida, ¿era mi distancia una protección o una negligencia? No tenía una respuesta limpia. Solo tenía la certeza de que lo que había ocurrido en mi vida anterior no había sido culpa de nadie más que de Ethan y de sus propias decisiones, y que cargar con ese peso había sido exactamente lo que él, vivo o muerto, había logrado imponerme. Esta vez yo tenía documentación, tenía a Marcus, tenía a las otras personas que él había dañado. Esta vez, si algo escalaba, no sería yo quien cayera desde un edificio. La primera grieta visible llegó desde adentro, no desde afuera. Fue Megan quien llamó a Marcus, no a mí. Él me lo contó el miércoles por la tarde con su habitual economía de palabras. «La señorita Flores quiere hablar contigo. Dijo que tiene algo que decirte». Una pausa. Sonaba agotada. Me tomé 24 horas antes de responder. No por cálculo frío, sino porque necesitaba saber si estaba listo para tener esa conversación sin que el peso de mi vida anterior me afectara el tono. Nos encontramos en el parque 3 cuadras de la preparatoria, en una banca que habíamos usado los 4 durante años para almorzar cuando el clima lo permitía. La elección del lugar no fue mía. Megan llegó 5 minutos antes que yo. Cuando me senté frente a ella, tardó un momento en levantar la vista.
Ethan le pidió dinero prestado a Jessica. Dijo sin preámbulo, sin decirme. 10,000 pesos. Le dijo que era para los gastos del colegio porque tu familia había cortado el apoyo. Jessica se lo prestó sin contarme porque sabía que yo me opondría. Esperé. Cuando lo descubrí y le pregunté a Ethan, me dijo que yo era la que tenía el problema. Que era celosa, que Jessica lo entendía porque era más madura. Sus manos apretaban el cierre de su mochila. Ryan, ¿cuánto tiempo llevaba haciendo esto? Megan, dije, con cuidado. ¿Qué exactamente quieres que te responda? La verdad. La verdad es que yo llevo viéndolo desde el segundo semestre del año en que llegó. Y cada vez que intenté decírselos a ustedes, me acusaron de estar celoso. El silencio entre nosotros tenía una textura diferente a todos los silencios que habíamos compartido antes. No era incómodo. Era el silencio de alguien procesando algo que ya sabía, pero que necesitaba escuchar dicho en voz alta. Tengo documentación, dije. Marcus y yo llevamos semanas compilándola. No solo lo de las cuentas anónimas del chat. También hay otras personas a las que Ethan hizo cosas similares. Megan cerró los ojos por un momento. ¿Qué vas a hacer con eso? Todavía no lo he decidido completamente, pero tenía que existir antes de que lo necesitara. La presentación formal llegó 2 semanas después. Marcus había establecido contacto con una periodista local que cubría temas de educación y bienestar estudiantil. No era un medio masivo, pero era respetado en los círculos que importaban. Ella revisó la documentación, verificó los testimonios de las otras víctimas de forma independiente y publicó un reportaje que no mencionaba nombres, pero describía el patrón con una precisión que cualquiera que hubiera estado cerca de Ethan reconocería inmediatamente. El chat grupal de la comunidad, que meses atrás había sido el terreno donde Ethan había sembrado las historias contra mí, ahora procesaba el artículo con la misma energía, pero en dirección opuesta. La señora Miller fue la primera en publicar el enlace con un comentario que no necesitaba elaboración. Interesante lectura. La señora Flores lo compartió en silencio, sin comentario. Ese silencio específico decía más que cualquier palabra. Ethan me buscó el sábado. Esta vez no vino a mi casa. Me esperaba afuera de la biblioteca municipal donde yo solía estudiar los fines de mañana. Estaba solo, sin Jessica ni Megan, con una expresión que no era ninguna de las que yo le conocía. No la vulnerabilidad calculada, no la satisfacción de quien cree que tiene el control, no la amenaza velada de la última vez. Era algo más parecido a alguien que se quedó sin máscaras. «Fuiste tú», dijo. No era una pregunta. «El artículo no menciona nombres», respondí. «No necesita mencionar nombres». Me recosté contra la pared de la biblioteca y lo miré. «Ethan, ¿qué quieres exactamente? Quiero saber por qué». Su voz tenía una calidad diferente, más áspera, menos modulada. Podrías haberte ido, tenías tu carta de Orbarte. Podrías haber simplemente desaparecido de mi vida y listo. ¿Por qué esto? Era una buena pregunta. Merecía una respuesta honesta. Porque hay 2 personas más en otras comunidades que perdieron oportunidades reales por tu forma de operar. Y porque hay una probabilidad razonable de que sigas haciendo esto si nadie lo documenta. Hice una pausa. No hice esto para destruirte, Ethan. Hice esto para que existiera un registro. Él me miró por un momento largo. ¿Y Jessica y Megan? Eso es entre ustedes 3. Se quedó en silencio. Metió las manos en los bolsillos y miró el suelo, y por primera vez desde que lo conocía, no supe exactamente lo que estaba pensando. El dinero de Jessica, dijo finalmente. Se lo voy a devolver. No respondí. No era mi deuda ni mi resolución. Ryan, levantó los ojos. En el colegio comunitario, hay un programa de transferencia para estudiantes que mantienen un promedio superior a 3.8. Podría aplicar a una universidad estatal decente en 2 años. Lo sé, dije. Está en el sitio web del colegio, página de recursos académicos. Una pausa. ¿Cómo lo sabes? Lo busqué. La expresión en su cara fue difícil de clasificar. No era gratitud exactamente, pero tampoco era ninguna de las cosas que había sido antes. Se fue sin decir más nada. Jessica llamó esa noche. No atendí. Me mandó un mensaje de texto. Ryan, necesito hablar contigo. Respondí 2 horas después. Cuando estés lista, yo estoy aquí. Sin prisa. No respondió de inmediato, pero tampoco desapareció. La semana siguiente, mis padres recibieron una transferencia bancaria. El remitente era la cuenta personal de Ethan Blake.
El monto era exactamente equivalente a 3 años de los pagos de manutención que mi familia había cubierto, calculados al centavo. Mi madre me llamó inmediatamente. ¿Sabías que esto iba a pasar? No, dije honestamente. No lo sabía. Un silencio del otro lado. ¿Qué hacemos con esto? Pensé por un momento. Guárdalo en una cuenta separada. No lo toques todavía. ¿Por qué? Porque todavía no sé qué forma correcta tiene esta historia de terminar, y prefiero tener las opciones abiertas. Jessica me buscó 3 semanas después. No por mensaje de texto. Apareció en la cafetería donde yo estudiaba los martes, con el mismo instinto de ubicación que tienen las personas que te conocen desde la infancia y saben exactamente dónde encontrarte aunque lleven meses sin buscarte. Se sentó frente a mí sin pedir permiso, que era el mismo gesto de siempre, solo que esta vez no traía la energía de alguien que viene a exigir. Traía la energía de alguien que viene a saldar una deuda que sabe que no tiene denominación en ninguna moneda. Megan me contó que te habló, dijo. Sí. ¿Qué te dijo? Lo que necesitaba decir. La miré. ¿Qué necesitas decirme tú? Jessica apoyó las manos sobre la mesa. Las miró por un momento, como si estuviera buscando las palabras en algún lugar entre sus nudillos. En segundo año, cuando Ethan llegó a la escuela, empezó. Yo me sentí importante porque él me elegía a mí para hablar de sus problemas. Me hacía sentir que yo era diferente de todos los demás, que yo lo entendía de una forma que nadie más podía. Hizo una pausa. Ahora entiendo que eso no era una conexión especial. Era una técnica. No respondí. La dejé continuar. Todo lo que hicimos ese día, Ryan. Lo de la laptop, lo de empujarte, lo que dijimos. Su voz no se quebró, pero estuvo cerca. No hay manera de deshacer eso. Lo sé. No, dije. No la hay. Entonces, ¿qué quieres de mí? Era exactamente la pregunta correcta. La misma que yo me había hecho durante semanas, reformulada. ¿Qué quería de todo esto? ¿Qué había querido cuando documenté el patrón de Ethan, cuando dejé que el artículo se publicara, cuando no respondí sus llamadas por 2 horas antes de decirle que no había prisa? Nada, dije finalmente. No quiero nada de ti, Jessica. Una pausa. Eso no significa que lo que pasó esté bien ni que estemos donde estábamos antes. Significa que no te debo ni tu castigo ni tu redención. Eso es tuyo. Ella me miró por un momento largo. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo con todo esto? No siempre lo estoy. Cerré la laptop. Pero aprendí que la energía que le dedico a estar furioso es energía que no le dedico a construir lo que quiero construir. El día antes de partir hacia Hobart, fui al colegio comunitario. No para ver a Ethan. Fui por otro motivo. Necesitaba hablar con la coordinadora académica sobre el programa de transferencia, porque una de las víctimas que Marcus había contactado, la chica a quien Ethan había convencido de retirar su solicitud universitaria, había decidido retomar su camino académico y quería saber cómo empezar desde donde estaba. La coordinadora me recibió en su oficina. Revisamos las opciones. Anoté todo lo relevante. Al salir en el pasillo, me crucé con Ethan. Fue un cruce real, sin planificación de ninguna de las dos partes. Él venía cargando una mochila y una carpeta con el logo del colegio, con la ropa un poco más sencilla que la que usaba en la preparatoria, sin los accesorios que antes usaba como marcadores de estatus. Nos miramos. «Mañana te vas», dijo. No era una pregunta. «Sí», asintió. Miró el pasillo. El promedio del primer parcial me quedó en 3. 9, dijo, con un tono que era difícil de clasificar. No era presumido. Era más parecido a alguien reportando un hecho que todavía le sorprende un poco. El programa de transferencia exige 3. 8, respondí. Lo sé. Otro silencio. El dinero que te devolví, dijo, viene de lo que llevo ahorrando desde que entré a trabajar medio tiempo. Todavía falta una parte. La transferiré mensualmente hasta completarlo. Mis padres lo guardan. No lo han tocado. Ethan me miró. ¿Por qué? Porque no sabía todavía qué forma correcta tenía esta historia de terminar. Él procesó eso. ¿Y ahora lo sabes? Pensé en la chica de la otra comunidad, que había perdido 2 años por una conversación con Ethan y que ahora estaba en esa misma oficina reconstruyendo su camino. Pensé en Marcus, que había rastreado cuentas anónimas en su tiempo libre porque le había pasado algo similar a alguien que quería. Pensé en Megan sentada en esa banca con las manos apretando el cierre de su mochila. En Jessica con los ojos en sus nudillos buscando palabras.
Creo que sí, dije. Cuando se complete el total, usaremos ese dinero para crear un fondo pequeño de becas para estudiantes del barrio. Lo miré directamente. Tú puedes ser parte de eso o no. Es tu decisión. La expresión de Ethan fue la más difícil de leer de todas las que le había visto, porque era genuina, y las expresiones genuinas de las personas que han vivido mucho tiempo detrás de máscaras tienen una calidad un poco rota, un poco sin terminar, como algo que estaba aprendiendo a existir en tiempo real. Está bien, dijo finalmente. Asentí. Seguí caminando hacia la salida. No me volteé. No necesitaba verlo para saber que se quedó parado en ese pasillo por un momento antes de continuar hacia donde iba. El tren a Hobart salía a las 7 de la mañana. Mis padres me llevaron a la estación. Mi madre me ajustó el cuello del abrigo 3 veces, aunque no hacía frío, que era su forma de decir cosas que no necesitaban ser dichas en voz alta. Mi padre me dio un apretón de mano que duró un segundo más de lo normal. Marcus me mandó un mensaje mientras esperaba el andén. Buen viaje. Trata bien a la gente. Le respondí. Trato. En el asiento del tren, con la ciudad volviéndose pequeña por la ventana, pensé en la azotea de mi vida anterior. En las dos expresiones que no olvidaba, la de Jessica y la de Megan, completamente convencidas de que estaban haciendo algo justo. Y pensé en una cosa que tardé mucho en entender. Las personas que hacen daño raramente se sienten como villanas mientras lo hacen. Tienen su propia narrativa, su propia versión de la historia donde son las protagonistas razonables y el mundo les está fallando. Ethan les había dado una narrativa a Jessica y a Megan, y ellas la habían habitado completamente. Lo que yo había aprendido, en esta segunda vida, no era a ser más cuidadoso con mis amistades, ni a detectar a las personas peligrosas desde lejos. Eso era útil, pero no era la lección real. La lección real era esta. No puedes controlar las decisiones de nadie más, ni de las personas que quieres, ni de las que te hacen daño. Solo puedes controlar si tus propias decisiones, cuando te llegue el momento de tomarlas, son del tipo que puedes mirar de frente sin apartar los ojos. Yo había elegido documentar en lugar de venganza. Había elegido señalar el programa de transferencia en lugar de dejar que Ethan se hundiera. Había elegido decirle a Jessica que no quería nada de ella, que su redención era suya, porque era la verdad y porque cargar con la responsabilidad de redimir a las personas que te hicieron daño es un peso que nadie debería aceptar. Había elegido construir el fondo de becas con el dinero devuelto, porque transformar lo que fue daño en algo útil era mejor que guardarlo como trofeo. No todas las decisiones habían sido perfectas, pero eran mías. Y en esta vida, a diferencia de la anterior, llegué a Hobart entero. Eso, descubrí, era suficiente,